están ambos? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la Bien, invitación. muchas gracias. Bueno, conocedores ampliamente Contento de de compartir esta materia. con mi colega. Por supuesto. Ahora, a ver, una rápida pincelada, Lilia Ramírez, en relación a esta circunstancia por la cual está atravesando el Ministerio Público. A ver, ¿cuál es la posición al respecto? Es una posición de mucha preocupación, ¿no? Es cierto que el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, ante la ciudadanía y ante muchas instituciones, ¿no? Y hasta el propio Congreso, por lo que se ve, es una instancia que ha sido muy cuestionada en relación a su letargo, a omisiones, y el propio fiscal de la Nación y muchos fiscales han sido cuestionados por la lentitud con la que ha llevado y la preocupación que ha tenido la población al ver que toda la información y todas las investigaciones que se producían importantes no eran producto peruano, sino eran producto extranjero, producto de Estados Unidos, producto de lo que salía en Brasil, en Suiza, etcétera, ¿no? Entonces, eso da lugar a que haya mucha insatisfacción de la población en la labor que tiene la Fiscalía, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa insatisfacción, yo creo que la labor de los de los congresistas, al hacer uso del artículo 99 de la Constitución, que es el tema de acusaciones constitucionales, tiene que ser muy serio y muy responsable, ¿no? No se le puede denunciar a un fiscal de la Nación de buenas a primeras y sobre todo en un contexto en donde estaría interesante de que han empezado investigaciones importantes a ciertos personajes que estuvieron muy vinculados a investigaciones de corrupción y denuncias de corrupción. Empiezan esas investigaciones a Keiko Fujimori, al expresidente Alan García, y justamente cuando va a empezar un interrogatorio muy importante, se presenta esta denuncia. ¿Coincidencia nada más? Coincidencia, ¿no? Lamentablemente en política es muy extraño que existan esas coincidencias y es en ese sentido la gran preocupación sobre el uso que se está haciendo del artículo 99 de la Constitución, más allá de que los congresistas puedan tener críticas, así como cualquier ciudadano, al trabajo del Ministerio Público, ¿no? La misma preocupación también usted demuestra, doctor Cayo. Bueno, mi preocupación es mayor, ¿no? Mi preocupación es porque triunfe la impunidad. Y naturalmente, si la lucha contra la corrupción va a ser y está implicada, nadie debe ser intocable. Ahora, ya mi querida colega al inicio ha dado tantos argumentos que debería habérselos prestado al denunciante, al congresista Salaverry. Yeah. Porque yo lo que puedo decir es de que la Constitución, la tradición política de la República, permite, una cosa es que yo esté de acuerdo, y esto que quede claro, pero sí permite que cualquier congresista, incluso ciudadanos, planteen una denuncia constitucional para que después entendamos, porque se está jugando mucho con esto de acusación. Sí. Todavía no hay ninguna acusación constitucional. Puede decírsela la denuncia. Denuncia. Bueno, esta denuncia, si es, mire, han pasado, yo he declarado hace unos días que he tenido algunas entrevistas. De esos días a hoy, las declaraciones del denunciante y quienes están avalando su denuncia dentro de su partido, desmerecen un poco la denuncia, porque si tú, la actitud de un magistrado y sobre todo el titular de la lucha contra el crimen, la vas a partidizar en el sentido de que dices tú que esto se está realizando desde adentro contra su partido, ya le está quitando mérito total a la denuncia, ¿no? Porque estamos guiándonos por subjetividades que además debe quedar en claro, mi querido Ángel, dos cosas: de que la investigación y del Ministerio Público no es contra ningún partido político. Esto que quede bien claro. Y no es bueno que utilicen sus partidos, llámese el APRA, llámese el Fujimorismo, no es Fuerza Popular, ¿no?, para darse por perseguidos, supuestamente. Hay algo que a mí, y se lo traslado a la opinión pública, ya se está haciendo costumbre que todo denunciado, investigado de alta investidura se declara perseguido político en el país. Y eso va de la mano con lo que vamos a hablar seguramente del tribunal al haber ido al exterior, que es muy grave. Entonces, yo creo que aquí el tema pasa de que debe quedar claro y establecido que derecho a denunciar se tiene, ¿ok? Esto no quiere decir, por eso yo no entiendo por qué tanto, yo estoy seguro, no solamente por la politización hecha a nivel de partido, por la supuesta investigación, sino que prácticamente dicen que esta denuncia sería como una respuesta a la investigación hecha
a la señora Fujimori y ellos lo generalizan al Partido Fuerza Popular, haciendo algo muy grave que tendrá que esclarecerse. Yo he escuchado decir que hay una mafia interna dentro del Ministerio Público para perseguir al grupo fujimorista. Eso no puede quedar en la palabra. Tiene justamente que el Ministerio Público esclarecer y aclarar. Pero leyendo un poco, no todo, los argumentos de la denuncia, más lo que están expresando el denunciante, se corrige un día y al otro día, yo creo que esto en el filtro no va a pasar. Pienso que se va a declarar improcedente la denuncia y ahí va a quedar. Ese es un criterio desde el punto de vista estrictamente legal, no sé que tome la decisión política mayoritaria. Pero lo que sí creo que es importante es que de aquí, y usted ha dicho la Junta de Fiscales, todos estamos con el fiscal de la Nación. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por favor, de una vez por todas debería, y parece, yo he escuchado a mi colega hablar de que hay unos avances. Podría ser eso, mire, ¿sabe cómo se hubiese solucionado esto? Con una solicitud de invitación para conversar con el señor fiscal de la Nación o un oficio para que por escrito informe algunas curiosidades que pudieran tenerse sobre esta letanía o en una sesión reservada. La pregunta es, ¿se habrá hecho en algún momento eso? Bueno, eso se tendrá que saber, porque así de golpe que venga. Ahora, como digo, yo quiero dejar en claro para evitar que derecho hay, lo puede hacer cualquier ciudadano y en el caso de que lo asuma un congresista lo apresura. Pero de ahí a que esto prospere en la forma como está, si no tiene la solidez de los requisitos que se exige para que pase a la comisión permanente y de ahí una acusación, lo veo difícil. Claro, porque lo que se está diciendo es de que ¿por qué el fiscal no ha en alguna forma sugerido o ejercido algún tipo de control o le ha dado alguna orden al fiscal a cargo del caso Lavajato, cuando yo entiendo que cada fiscal es independiente dentro del propio Ministerio Público también, ¿no? El Ministerio Público y jefatura. Lo que puede hacerse natural, obviamente es que no puede ordenar nada. Lo que debe dar, a mi entender, asumo yo solo mi palabra, es darle un apoyo total a los fiscales en la lucha contra la corrupción. Porque podría terminar siendo acusado también. La lucha total contra la corrupción. Podría dar argumentos para que realmente hay cosas que acuse, naturalmente tienen que aclararse. Lo que ha dicho mi colega, después hay una acusación de un fiscal a otro fiscal, que le dice, si tú vas a Brasil no puedes preguntar esto. Después hay el tema que hemos vivido todos, y por eso Duberly, que tal vez está haciendo con mucha generosidad, pero después le echaba la culpa al Ministerio Público. O sea, no se puede negar también, doctora Lilia Ramírez, de que hay una especie de desorden, un desgobierno dentro del propio Ministerio Público, ¿sí? ¿Algo de orden? Nos parece de que realmente es cierto, el fiscal ha podido actuar de mejor manera, pero sí coincido también yo sí coincido en el hecho de que sí, cualquier congresista y cualquier ciudadano puede presentar una denuncia constitucional contra las autoridades incluidas en el artículo 99 de la Constitución. Eso no está en cuestión. Lo que sí, y por eso lo he dicho, ¿no? El nivel de responsabilidad que deben tener, sobre todo los congresistas, cuando personas ligadas a sus movimientos políticos están siendo investigadas, ¿no? Más bien esto genera un manto de dudas sobre cuáles son las reales intenciones de ese tipo de denuncias, ¿no? Porque si alguien no quisiera realmente salir libre de polvo y paja de una investigación porque se cree realmente inocente, no entraría a tallar con este tipo de denuncias de esta manera, y sobre todo, como lo ha dicho acá el doctor Calle, que es denuncias que poco serias, ¿no? Que uno lee la denuncia y lee las argumentaciones de los congresistas o del congresista Salaverry y ve que no tiene mucho asidero, ¿no? Y que debería en todo caso quedar al momento de tomar una decisión, debería ser desestimada, ¿no? Sí, yo creo para hablar del TC también, doctor. No, pero primero esto, porque ahora está cubriendo lo del TC, es muy claro, bueno, puede haber diferencias. Pero este tema es trascendente en la medida, sin restarle lo otro, te digo, pero en la medida en que entonces se puede decir, ahora, ¿qué va a pasar, supongamos? Porque yo creo que no debe estar en el cargo quien tiene miedo. Un juez con miedo no es ninguna garantía. Entonces, la situación, como un parlamento también miedoso para actuar sobre su control político, que debe hacerlo, tampoco es ninguna garantía. El fiscal ha dicho que está grandecito, que no tiene miedo. Bueno, ese tipo de no
necesita decirlo. O sea, su investidura es tan alta, yo lo hago con todo cariño. O sea, ¿no? es ¿Para bajar qué? a ponerse al No, nivel no del es debate necesario. innecesario. Ahora mi distinguida y querida colega ha manifestado algo de los congresistas. Bueno, es un problema del elector, pues, ¿no? Eso tiene que verse, que se mejore la calidad representativa, alguna vez lo hemos tocado aquí. Pero a mí ¿qué pasaría ya? Miren, hoy día dice, es para evitar porque los acusaron. ¿Qué pasaría si mañana, después de algunas manifestaciones en Brasil, de algunas interrogantes, el fiscal se ve en la obligación de pedir, no digo impedimento, sino detención preventiva para algunas personas importantes que están también vinculadas en el Congreso? Entonces, ¿qué va a pasar? Se armaría. El problema es que aquí tiene que saberse respetar las funciones de todos, tanto las del Congreso. Por eso yo insisto, el Congreso, como cualquier ciudadano, tiene todo el derecho, no solo el derecho, en muchos casos la obligación de, representando a la nación, actuar en esa fiscalización inmediata y denunciar y llevar hasta la destitución, porque aquí se confunde mucho el antejuicio con el juicio político. Porque de acuerdo a la Constitución del 93, que yo estoy en contra de la inhabilitación de acuerdo al artículo 100 desde su origen, porque creo, y se aplicó a los grupos fujimoristas, justamente a algunas congresistas, yo creo que esa sanción de juicio político debería quedar como era siempre en la historia, como una pena accesoria del delito penal. Pero, en este caso, nosotros, ¿qué es lo que más nos interesa? A la doctora, a todos los peruanos. Por favor, si esto motiva, o de repente era la estrategia, pues lo dirán en una sesión reservada de su estrategia del fiscal, pero ¿sabes qué? Yo creo que ya tiene que empezar a conocerse hechos concretos, porque todo el mundo se pregunta por qué salió el presidente Toledo si tenía 4 años, han podido ponerle no detención, impedimento, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas que hemos comentado. Entonces yo creo que no hace ni se debe lastimar. Yo creo que el fiscal Pablo Sánchez, con quien me une una amistad de muchos años, puede salir fortalecido de esto y puede fortalecer su institución en la medida en que aclare con toda tranquilidad las cosas que pueda aclarar que no perturben sus investigaciones. Y lógicamente lograr que sin interferir, nadie ha dicho eso, pero es la cabeza. Si tú eres el fiscal, Ángel, provincial que estás llevando a esto, yo te doy un respaldo moral y te digo, oye, avanza en lo que tú puedas, tienes todo el respaldo de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción. De repente se ha hecho, ¿no? Pero hay rémoras que en todo caso, la responsabilidad en ese caso ya sería individual de alguno de los miembros que están llevando eso, ¿no? En eso coincidimos. Ayer, bueno, antes de hablar del TC, bueno, el tiempo nos gana también, porque luego viene Alejandro Verástegui con Hecho y Derecho. Ayer la Comisión de Constitución del Congreso ha aclarado, en todo caso interpretado la Constitución en el sentido de que el presidente de la República sí está obligado a responder ante un grupo investigador, en este caso la Comisión Lavajato, que es la que ha traído mucha cola, como sabemos, a la que respondió el presidente por escrito, y eso no ha gustado a sus miembros. Se está generando una situación forzada de la propia lectura de la Constitución, es una represalia contra el propio presidente, hay una nueva situación tensa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. A ver, doctor Cayo. Vuelvo al tema, ¿no? De que aquí hay hechos que lamentablemente pues, los electores somos culpables en gran parte y quienes nombran a las altas dignidades de la justicia también. Porque es lamentable, sinceramente, que haya miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, miembros del Tribunal, altas magnificaciones, que estén con pasados un poquito complicados, ¿no? Y en el caso del presidente, tiene pues que varias posibles investigaciones, porque él ha estado presente como ministro de Estado, como presidente de serias comisiones. Entonces, concretamente, lo que yo quiero ahí ser bien concreto es que han utilizado la defensa del presidente muy mal el artículo 117 de la Constitución. Segundo, yo lo que creo que cuando tú me dices que el presidente contestó, no ha contestado nada, el hecho de mutuo propio, un envío, nadie le ha hecho ninguna pregunta. Yo creo que en principio, políticamente, debe por favor colaborar. Su mensaje dice es contra la corrupción, por eso yo le he pedido que suscriba el convenio con las Naciones Unidas para que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad y así nos ayudamos un poco contra la impunidad. Pero como no hay una cosa precisa, se utiliza supletoriamente el Código Procesal Penal, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso ha coincidido un poco la comisión en decir que él podría hacerlo por escrito, pero siempre y cuando sea decisión de la comisión. No es lo que quiero decir que no es una facultad presidencial decir voy, no voy. No es una decisión hay una obligación como ciudadano y como presidente, pero lo que sí puede optarse es que se le haga como por ser presidente un interrogatorio o en este caso una testimonial por escrito. Pero yo no quiero terminar esto sin preguntarme lo mismo que hice antes.
¿Qué pasa si en la investigación fiscal, por más que ahora todo el Ejecutivo, equivocando la cosa, defienden al fiscal de la Nación, que lo defendemos todos, reitero, sino que explicamos si procede o no? ¿Qué pasa si la Fiscalía necesita su testimonial del señor presidente de la República de acá a unos días? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? ¿Otra vuelta no voy por escrito? ¿Sabes qué está pasando? Que nadie quiere ir a ningún sitio aquí. Por eso yo decía en el interior, y te traslado y le ruego a la doctora y al país y a los abogados que me ayuden, sería conveniente que se informe en los últimos 10 años qué personalidades, magistrados se han negado a ir a las comisiones del Congreso para tener una idea, ¿no? Y qué casos también se han archivado, podrían rearchivarse, desarchivarse y ir adelante, ¿no? Porque esto es vital, que estemos enterados, y la transparencia es la que nos preocupa, ¿no? A ver, doctora Ramírez. Sí, bueno, yo sí creo que los que han asesorado al presidente de la República han hecho muy mal en decirle que él de buenas a primeras puede decir yo no puedo ir, yo no voy a ir. Él como un ciudadano, y es más, como ejemplo, debería tratar de apoyar las investigaciones contra la corrupción que realiza O sea, ¿quién cualquier ha tipo de provocado esta instancia. situación? Innecesariamente. A mí me parece que innecesariamente el presidente de la República se ha puesto en esta situación cuando no podría haber dicho, bueno, yo voy, que sea una reunión cerrada, o por favor, Vienen a mí, ¿no? Claro, vengan, los recibo. La verdad es que me parece que esta situación se está produciendo y le está dando más razones al partido parlamentario de mayoritaria en el Congreso, Popular. a Fuerza Popular, para generar este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, la interpretación que están haciendo de cómo es que deben actuar las comisiones investigadoras en relación a personas de alta investidura como el presidente de la República, me parece de que lo primero que debería pensarse es que un presidente de la República es un ciudadano, primero, y como tal tiene que ayudar en cualquier tipo de investigación de lucha contra la corrupción, y no puede cerrarse. Eso sí lo tengo clarísimo. Que el fujimorismo o que el Fuerza Popular quiera aprovechar este grave error del presidente al momento para luego poner agua a su molino y decirle que puede dar lugar a una acusación constitucional, como lo han estado diciendo algunos, eso sí ya me parece bastante es que jalado de los pelos, tendría ¿no? que terminar el periodo también de un presidente, ¿no? Depende, Sí, pues, depende. Yo te digo por qué. Y yo le agradezco a la doctora esa coincidencia de que definitivamente es no solamente un graso error. No solamente nos debe interesar el Congreso, él representa a todos los peruanos. Y en este momento la imagen que da es que no quiere decir algo que oculta algo, ¿no? Y eso es bien serio, porque Mira, yo recuerdo una expresión del presidente Nixon al señor Kissinger cuando retornaban la primera vez de China, que le dice Kissinger, presidente, ¿y qué opinión le tiene el presidente Mao? Y Nixon le dice, mire usted, secretario, lo que yo le voy a decir es algo, que cuando un pueblo confía y cree que sus gobernantes son honestos, está predestinado al éxito, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la pregunta ahorita, en general a todos, vamos a tener dificultad. Entonces, tenemos que caminar, ahora que estamos yendo a un país, el Mundial el viernes en la noche, para nosotros, en el cual no hay corrupción, sería interesante que nos contagiemos un poco de ello y comencemos pues a bregar, porque yo te decía ahora que termine su periodo, yo no lo sé. Constitucional es que se disuelva el Congreso. Constitucional es que se baje al presidente. El asunto es ¿por qué motivos? Sí. Que se den los motivos necesarios, ¿no? Eso sí. ¿No los encuentra usted hasta ahora? Yo no quiero hacer un adelanto que le puede corresponder a los que están en actividad política, en ejercicio. Pero no deje entrever de que algo hay. Yo lo que digo es que no se debe dar motivaciones como también para poder... Mira, un presidente, de acuerdo a la Constitución, si encuentra que no lo dejan, que lo están hostilizando, que no lo dejan gobernar y cree que el pueblo lo respalda, puede generar la disolución del Congreso, que en este caso faltaría solamente una negativa de voto de confianza al gabinete actual. Y lógicamente, ahí viene ya la parte ética, ¿no? Tiene que convocarse elecciones. Si el pueblo le da, y esto es parte del sistema parlamentario, el híbrido que tenemos, si el pueblo le da el respaldo nuevamente a la oposición, lo elegante es que uno renuncie. Pero el pueblo puede decir y darse cuenta que en este caso la mayoría fujimorista está obstaculizando de verdad y cambia el escenario político, ¿Y ¿no? es parte de esa obstrucción lo que está sucediendo con el TC, con estos magistrados? ¿Son víctimas también de la planadora fujimorista o es que el TC ha obrado mal? Me refiero a estos 4 miembros de manera específica por el tema del frontón. A ver, el caso del Tribunal Constitucional en el frontón es un caso complejo, enrevesado, muy sujeto a crítica, ¿no? Es una decisión que tomaron los magistrados ingresando nada más a este nuevo periodo que tenían
de magistrados del tribunal, creo que realmente es una decisión que da lugar definitivamente a muchas críticas. Pero definitivamente... ¿Obraron bien o mal, de su perspectiva? Desde mi perspectiva, no obraron mal. Ya. No obraron mal. A mí me parece que es una decisión cuestionable que en otros tribunales lo hacen. El Tribunal Constitucional de Colombia, del Tribunal de Justicia Constitucional de Colombia, lo hace muchas veces, modifica errores formales que tienen los tribunales anteriores, y en este caso se ha producido. El hecho es cierto que es complicado explicar cómo después de 4 años 4 magistrados del Tribunal Constitucional deciden señalar que ha habido un error en la votación de un ¿Me permite magistrado, una y por interrupción, lo tanto, querida colega? un ratito Sí, no, como no, porque no, que yo he revisado tanto y no encuentro un país que diga que se Sí. puede validificar un voto. O sea, Sí. errores formales, sí, ¿no? No hay hay problema. modificaciones de la cosa juzgada, porque en este caso a los magistrados del Tribunal Constitucional los están denunciando primero por prevaricato y segundo por haber violado el principio de cosa juzgada. Sin embargo, yo encuentro que el principio de cosa juzgada tiene que, ¿cómo se llama? Se cumple el principio de cosa juzgada constitucional cuando un fallo es emitido de acuerdo a las normas constitucionales y cuando se cumplen todos los requisitos para que sea un fallo adecuadamente emitido. En este caso, de la revisión que hemos realizado del fallo emitido en el año 2013 por el Tribunal Constitucional, de la nueva decisión emitida en el año de 2016 por los nuevos magistrados, encontramos que efectivamente parece, y hay un error ahí material, me parece importante y grave, ¿no? Que es en relación al fundamento del magistrado Vergara Gotelli, ¿no? Que él señala específicamente que él no cree que el Tribunal Constitucional, él no cree que el Tribunal Constitucional tendría que entrar a revisar si lo que ocurrió en el caso del Frontón es un delito de lesa humanidad o es imprescriptible, y que eso le corresponde al juez ordinario. Ya. Entonces, lo que nos sorprende es cómo es que los magistrados de ese momento, del 2013, sumaron esa votación como voto mayoritario cuando Entonces, es distinto a lo que se estaba señalando. Una cuestión fundamental ahí. ¿Tiene o no competencia el TC para, definir si ha habido o no un delito de lesa humanidad en el caso del Frontón, doctor? Sí, nos vamos por partes, porque esto si no se Sí, presta sí. mucha confusión, ¿no? Sí. Primero que Y antes mi de que colega... continúe, doctor, solamente agradecerle a Alejandro Verástegui que está acá, por favor, la paciencia. No, es un amigo, además el colega, Pato. Mira, Sí, para yo lo resolver primero este que quiero decirle a mi distinguida colega, que si ese ha sido, primero que yo me solidarizo con mis colegas, son amigos de todos los 4 totalmente, motivo quizás ya que no vamos a señalar si hay o no hay, lo que voy a narrar son los hechos y los antecedentes jurídicos. Primero que mi querida colega, si por casualidad asesora en esto a alguno de ellos, sería que lo haga bien, porque nosotros no contamos los votos. Es el relator el que cuenta los votos y el que pone en acta y señala los votos. Es el relator. Así que si contó mal, tendríamos que llamarlo en la comisión al señor relator. Segundo, nosotros, no me acuerdo algo, sacamos esto en septiembre del 2013. ¿Ok? La interpretación en realidad era, incluso se hizo una consulta a la Comisión de Venecia, de acuerdo, en la cual en base a eso se vaticinó no tanto calificación, sino que no se reunían las condiciones de lesa humanidad. Es más, yo recuerdo que hice una exposición y que se la traslado a todos mis colegas, de que no me explicaba cómo en 20 años los jueces y los fiscales no habían acabado esto. Se les debe haber perdido hasta las pruebas, porque también hay que ver que aquí debe sancionarse a quienes permiten que suceda algo y se amparen en un acto de imposible imprescriptibilidad. Segundo, cuando se falló, a los 10-15 días se nos informó así que se había presentado por parte del procurador, que no era parte en el proceso, porque no era el procurador del Estado en ese caso, una revisión, una aclaración. Y después que creo que había unas ONGs también. Pero cuando se nos cita, que además nunca debió citársenos, le explico por qué. Es tradición, y es una costumbre legal, que cuando hacemos mayoría los magistrados del Tribunal Constitucional y hay una aclaración o un pedido de revisión, etcétera, esto va estrictamente a los magistrados que hicieron mayoría. Ya los que no estuvimos en la mayoría no tenemos nada que ver.
¿no? Sin embargo, lo dice el doctor Urbiola en su último voto. Él recuerda, él señala que el 1 de octubre se nos convocó y el relator dio informe de esto. Obviamente, en ese momento el informe del propio relator y de todos era que era uno, no se nos habló de las ONGs, le digo, sino del procurador. Primero, que no era parte, y lo peor es que era extemporáneo, porque se había excedido todo. Entonces nosotros ahí votamos, como se estila, y lo ha dicho el doctor Urbiola, lo va a entender que se acabó el tema, es extemporáneo, ¿no? Improcedente, pero el doctor Vergara pidió 2 días, por una que lo permite la norma, por razones obvias de que algo se habían referido a él, parecido creo a lo que ha señalado la doctora en la lectura, pero ha leído solo un fundamento. Pues el doctor Vergara en sus fundamentos estoy de acuerdo con el fallo, pero en los fundamentos y en el agregado pone lo que está diciendo que no está vigente. El no estar vigente no quiere decir que no considera que simplemente está coincidiendo totalmente con el fallo. Por otro lado, que ya la doctrina no deja de considerarlos los considerandos, pero lo que vale es lo que dice el fallo, o sea, el final del fallo. Lo cierto es que en esa aclaración, o lo ha llamado subsanación el doctor Urbiola en su narración, en su voto, el doctor Vergara pidió 2 días y cumplió como es lógico. Entonces el mecanismo es el siguiente. Estamos hablando que todavía estamos en el cargo, septiembre, octubre. Entonces el mecanismo, pero comprenda usted porque me puede decir por qué no se preocupa, porque hay miles de expedientes, ya esa es la parte administrativa, es llevar, tengo entendido que votó el ponente, no me acuerdo, y el doctor Vergara cumplió con su voto, que es ratificar, solamente él quería fundamentar por qué no estaba de acuerdo con lo que le decían él a título personal, pero obviamente se rechazaba eso y ya queda firme. Entonces, eso debió haber corrido como se estilaba magistrado por magistrado a los cuatro para poner la firma final. A mí hasta el 2 de junio que he estado nunca me llevó el expediente. Por eso es bueno que hay un cuaderno, un cuadernillo que se llama seguimiento de expedientes. Ahí se va a ver, no sé, qué ha pasado, ¿no? O sea, de esos días. Ahora, incluso hay un compromiso, por eso quiero dejar en claro que no vamos a calificar lo que han hecho los nuevos, pero quizás yo por eso les decía con todo cariño a uno de ellos con amistad, a lo mejor no les han informado bien. ¿Por qué? Porque ese cuadernillo señala eso y hay un acuerdo que después de que nos vamos los magistrados, hasta 30 días después, todo lo que ha quedado fallado debe llevarse a los magistrados a su casa, donde quieran, para que pongan su firma final, porque queda para redacción. E incluso en el anterior pleno hemos pasado 60 días y les hemos llevado. Nunca, al menos, ha sucedido esto, y entonces yo digo, en todo caso, tendríamos que haber sido nosotros, pero ha pasado un año, ¿no? Eso me hace acordar a los bonos agrarios. Si usted lee mi voto, los bonos agrarios, yo digo, después de 10 años, ¿cómo vamos a...? Si esto ya está resuelto. Pero en fin, estas cosas suceden y creo que es el control político el que tiene que ver esta situación. ¿Usted cree que pueden terminar siendo destituidos estos magistrados? No sé, porque las análisis lo harán pues en la medida de la gravedad, lo que yo sí creo, y vengo en eso a responder, no hay en la Corte de Colombia, con quien vive una gran amistad con sus magistrados, tremenda amistad, es más, con Humberto Sierra, que ha llegado a ser presidente de la Comisión de la Corte Interamericana. Lo que hay es lo que nosotros también hacemos. Lo que hubiera habido si había una falla de forma, fechas, nombres, qué sé yo. Pero bueno, la sumatoria de votos tendrá que responder el relator, pero eso se ha sumado perfectamente. Es más, yo aprovecho lo que dice, ahora que ya va a haber la comisión, como se ha hablado, y yo quiero expresarle aquí mi solidaridad y levantar, porque no está el doctor Vergara, el maltrato que le hacen. O sea, el doctor Vergara no sabe lo que vota, es lo que están diciendo. Y le han puesto, sería bueno, como se ha mencionado a sus asesores, y desde aquí a través suyo, ojalá lo haga la comisión, inviten pues a los asesores del doctor Vergara, a ver que ratifiquen, que digan que no estaba en condiciones. Ya estamos contra el tiempo, Sí. Doctora. Bueno, yo creo que si quiere le puedo pasar las resoluciones de la Corte Constitucional colombiana. Cambio de voto de un magistrado por un tercero. Cambio de voto de un magistrado por un tercero. Una cosa es analizar una cosa juzgada que lo hemos hecho nosotros. Pero doctora, si usted revisa en el Perú, cuando es mayoría de 5 podemos revisar una sentencia, pero no variar el voto. Yo quiero terminar un poco leyendo la decisión del magistrado Vergara Gotelli, que dio lugar a que muchos pensaran de que había una resolución, un error material en la sentencia, y que dio lugar a esta decisión de los magistrados. Yo sí creo de que, como lo decimos, y acá estamos viendo que hay opiniones totalmente encontradas, ¿no? Yo creo que hay encontradas, así como lo hay también a nivel de sistema, de diversos abogados que tienen posiciones.
Por eso creo que es muy peligroso que sea un ente político el que entre a revisar fallos, votos de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque es algo que tiene que tener una resolución jurídica y lamentablemente en este caso se ha resuelto de esta manera muy controversial. Hay otras decisiones del Tribunal Constitucional muy controversiales, pero no por eso se le va a abrir procesos de denuncias constitucionales a los magistrados por cada decisión. Control político, Perdón, porque el argumento que se utiliza también en esto es de que es el Congreso el que elige estos magistrados. Así que, por lo tanto, les corresponde a ellos. Ese es parte del balance. Mecanismo. Por ejemplo, estaría muy bien que haya control político del Congreso cuando, por ejemplo, se ve que hay una denuncia de grave corrupción dentro del Tribunal Constitucional. Cuando se ve que ha habido que debido a problemas de corrupción, a problemas ilícitos, se han dado fallos de cierta manera. O sea, para esto el Congreso es incompetente. Yo sí creo de que en este caso el Congreso no debería entrar a tallar porque solamente está el principio de que tienen inviolabilidad cuando se trata de decisiones jurisdiccionales. Y eso yo creo que hay que ser muy, muy respetuosos. Yo quería terminar justamente, a ver, no sé si me alcanza el tiempo, Sí. Leyendo la decisión del magistrado Vergara. Dice, finalmente, de la sentencia propuesta, que es el caso del Frontón, el ponente del presente habeas corpus advierte en la argumentación y decisión que concluye en señalar que los hechos que son materia del proceso penal contra los favorecidos no constituyen crisis de lesa humanidad. Temática, dice el magistrado, respecto de la cual considero que resulta innecesario un pronunciamiento constitucional, toda vez que aquella no es materia de la demanda ni de la controversia en el caso de autos. Tanto más si el demandante refiere en el recurso de grado constitucional que no es competencia ni corresponde al órgano constitucional. Eso quería leerlo. O sea, realmente uno lee la decisión del magistrado Vergara y uno ve la decisión, o sea, la forma cómo se han sumado los votos, o es bien controversial. Para cerrar, doctor, qué Sí. peligrosas son las cosas así. Porque, miren, ¿cómo se puede decir la ciudadanía? Porque la intervención del control político no es para ver las sentencias, es para ver la actuación. Ahora, yo no voy a actuar, ni estoy hablando en contra de los magistrados, como vienen quizás a defender una cosa que es sumamente delicado hablar así. Y te voy a decir por qué. Ese párrafo es el último, si no me equivoco, de los fundamentos o uno de los tantos, pero además ese mismo fundamento, hipotéticamente, porque no podemos estar hablando del fundamento de la decisión. Yo quiero ser más breve en razón del tiempo. Por favor. Eso ya está sentenciado. Vino la aclaración, que es lo que ha motivado que digan que no había votado. Yo le digo una cosa, y que lo sepa el país. El doctor Vergara votó. Entonces, la pregunta que estoy seguro que mi colega me va a ayudar es que digan dónde está el voto del doctor Vergara. Entonces, cuando aparezca el voto del doctor Vergara, que hay que respetar su decisión jurisdiccional en una aclaración, porque el fondo, el fallo ya estaba dado, la decisión. ¿Cómo puede decirse que el fundamento, yo acabo de escuchar, quiero creer que es un lapsus de mi querida colega, leer ese pedacito y decir que es su decisión? Por Dios, es parte como de 30 fundamentos que hace... Son 27. 27, a ver, estos son 27 fundamentos. Entonces, no puede decirse que un párrafo de un fundamento es la decisión está en el fallo. Y al final lo que él diga, al final de su fallo. Acá lo vital es entonces que aparezca el voto. Y el voto tiene que estar, porque ahí hay un seguimiento, y el seguimiento del expediente, que no puede perderse, dirá a dónde fue el expediente, quiénes votaron en el punto final, en la parte de la aclaración. Este debate parte justamente un fiel reflejo de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Y está en manos del propio Congreso de la República el conocer, ¿no?, el resultado final de esta situación y el futuro también de los magistrados del tribunal, la parte que no es jurisdiccional. Muy bien. Total, los magistrados somos de paso en esta Constitución, porque en otras somos de por vida. Lo que importa aquí es la estabilidad jurídica, la garantía jurídica, porque imagínese usted, si tiene una sentencia ahorita en esta radio y mañana viene otro pleno y se le cambia porque dice que yo pensé distinto y ni siquiera se me llama. En una línea nada más, es una pregunta política, ¿estamos, como dicen algunos, o no en un ambiente parecido al de los 90s, doctora Lilia Ramírez? En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional me parece que es muy peligroso y sí. Yo sí creo, muy preocupante. En absoluto, es totalmente diferente. Nada que ver, son contextos distintos. Pregúntele a usted, bueno, no, chico, porque no ha vivido, pregúntele a cualquiera de los abogados, son situaciones completamente distintas, ¿no? Correcto. Totalmente distintas. Lo que naturalmente es que hagamos votos para que más bien cumpla la mayoría y se siga. ¿Sabe por qué?
La tragedia de la República es que no se sanciona a nadie. No hablo de los magistrados. Hablo de que ojalá el fiscal de la Nación intensifique sus investigaciones, aparezcan los responsables y la impunidad se combata. Por eso es que he pedido a la Comisión Internacional contra la Impunidad que ojalá el nos presidente deja mensajes subjetivos que son bastante objetivos también. Bueno, Entonces, es sus claro, la comentarios, ley es doctor. clara, está en la norma, ¿no? Correcto. Bien, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Lilia por la Ramírez invitación. y Fernando Cay han estado con nosotros. Esperamos que el tema haya sido de sumo interés también para todos ustedes. Les agradezco y nuevamente reconocer por el tiempo que nos ha permitido Alejandro Verástegui, que ya viene con hecho y derecho, como siempre aquí en